Las razones por las cuales considero que este es un problema son las siguientes. Esta sección de la población siempre la he visto como vulnerable. Día a día veo a personas indígenas en semáforos o en las banquetas pidiendo una moneda. La forma en la que son tratados de manera déspota por las demás personas al ir caminando por la calle, ya sea por su forma de vestir, por su apariencia y hasta por su forma de hablar. La cantidad de niños que se encuentran fuera de la escuela por estar trabajando, las situaciones de salud y de vida que tienen y la falta de interés de cambiar esta situación. Además, las pocas oportunidades que tienen para salir adelante son un gran obstáculo. La dimensión ética de este problema es que es una situación que vemos pero ignoramos. Le damos la espalda en vez de enfrentarla y buscar terminarla. Los prejuicios que tenemos sobre estas personas siempre son de pobreza, falta de educación e inferioridad. A pesar de ser mexicanos y personas como nosotros, sus derechos son negados y prácticamente son excluidos de la sociedad al representar lo contrario del progreso y la modernidad. Los tres aspectos en los cuales los indígenas se ven más afectados son el acceso a la educación en todos sus niveles, trabajo con salarios justos y la inclusión social. La diferencia en la aptitud para leer y escribir en niños de 6 a 14 años entre la población hablante y no hablante de lengua indígena es del doble, es decir, 2 de cada 10 niños hablantes de lengua indígena no sabe leer ni escribir, mientras que entre los no hablantes 1 de cada 10 no cuenta con la aptitud. Cuando la población de 15 años y más no puede escribir y leer, se le conoce como analfabeta. 23% de los hablantes de lengua indígena son analfabetas, en comparación con el 4.2% de los no hablantes que se encuentran en esta situación, y en el caso de la población entre los 6 y 14 años de edad, que es en la que normalmente se cursa la primaria y la secundaria, el porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena que asiste a la escuela es menor que en comparación con los niños y niñas no hablantes. En cuanto al acceso de educación superior, el porcentaje de matrícula indígena y representación de diversas comunidades en las instituciones de educación superior mexicanas es muy baja. Aunque se habla de promover la educación técnica y otros niveles educativos que no requieren estudios en la universidad, la educación universitaria sigue siendo un medio de ascenso social y de generación de mayores oportunidades de trabajo en el mercado. Estos datos se obtuvieron del documento Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas publicado por el INEGI. Pasando al aspecto laboral, la actividad laboral de los indígenas se ve afectada de igual manera como la educación. Indio, oaxaco o del cerro son algunas de las formas denigrantes en las que se dirigen a los indígenas para que realicen trabajos de bajo salario. La mezcla de color de piel, el bajo nivel académico y su situación económica parecen ser razón suficiente para que este sector de la población no pueda tener acceso a buenos trabajos y salarios competitivos, incluso con una licenciatura, maestría o doctorado. En México, de acuerdo a la encuesta intercensal 2017 del INEGI, 46.9% de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, es decir, desempeña alguna actividad laboral o busca trabajo, cifra que es 7.8% porcentuales menor de la participación económica de los no hablantes de la lengua indígena. Las personas indígenas trabajan principalmente como empleados obreros, trabajadores por su cuenta y desempeñando labores del campo y como jornaleros o peones. Cabe destacar entre todo esto que la mayor participación de mujeres indígenas que trabajan por su cuenta en comparación con las mujeres no hablantes de lengua indígena. Otro dato de relevancia es que 15 de cada 100 hablantes de lengua indígena son trabajadores sin pago, en comparación con 2 de cada 100 de los no hablantes de lengua indígena. En cuanto a la inclusión social, México está constituido por una diversidad de pueblos y culturas que lo hacen un país único. En la actualidad existen 59 pueblos distintos que en su conjunto hacen un total aproximado de 10 millones de habitantes, es decir, aproximadamente 10% del 10 total de la población mexicana. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAV, la población indígena se relaciona de manera errónea e insensible con lo arcaico, la pobreza extrema y con todo lo contrario al progreso y modernidad debido a su organización, su mera existencia y hasta por sus propias costumbres. En el país, de acuerdo con el Centro Cultural de España en México, un limitante y causante de la presente situación es la falta de interés, tanto del gobierno como de la población, por comprender e interactuar con las comunidades indígenas. Esto ha perdurado por siglos, perpetuando y justificando de cierta manera la violencia que se ejerce sobre ellos, la negación de sus derechos humanos y la inexistente atención hacia sus demandas.
Parte de esto, cabe resaltar, es por la nula capacitación de servidoras y servidores públicos acerca de los derechos de los pueblos indígenas. La responsabilidad de poner un freno a esto recae sobre todos nosotros como mexicanos. Debemos de empezar a tomarnos en serio y darles el trato que se merecen, ya que al final de cuentas son ellos los que hacen a nuestro país único. Escogí dos posturas de dos autores. La primera es de María del Carmen Zavala Argüelles, que me parece acertada al momento de describir qué es lo que realmente sucede con la inclusión social y qué perspectiva se tiene sobre los indígenas. Inicio de cita: pertenecer a la población indígena significa estar claramente asociado con la pobreza. Los indígenas disponen en promedio de menos de $1 por día, su esperanza de vida es muy inferior al promedio de la población y la mortalidad infantil es muy alta. Las condiciones de analfabetismo, nivel de instrucción, salud, nutrición y otros factores inciden de manera muy desfavorable cuando la población indígena se incorpora al mercado laboral y a la sociedad. Fin de cita. La segunda es de Elizabeth Peredo Beltrán, autora, psicóloga y defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la cual ofrece una clara explicación de cómo la falta de acceso a la educación y las oportunidades de trabajo están relacionadas. Inicio de cita: la baja escolaridad y la poca o nula capacitación laboral a la que accede esta población definen en gran medida las posibilidades de inserción laboral en ámbitos de trabajo formal. La mayoría de los indígenas que migran a las ciudades trabajan en oficios poco estables y aceptan relaciones de trabajo de subordinación e incluso de servidumbre, probablemente con la idea de que se trata de situaciones transitorias. Sus relaciones laborales no siempre son asalariadas, aunque de hecho, empleadores particulares, comerciantes, empresas de construcción y redes de servicios dispongan de su fuerza de trabajo, con la consecuente generación de valor agregado. En Colombia, por ejemplo, se inicia un programa de inclusión de grupos poblacionales en los planes de desarrollo que ocurran entre el 2016 y 2019. Esto incluyendo a los indígenas. Dentro de este programa se contemplan la inclusión de las lenguas nativas en los planes de desarrollo como eje transversal de las propuestas indígenas, enfoque de derechos para la atención diferencial de los pueblos indígenas, participación de los indígenas en la construcción de los planes de desarrollo departamental y municipales, y los consejos territoriales de planeación y los indígenas. En Chile, la Universidad de Chile aprobó en 2014 una norma de equidad e inclusión estudiantil en la cual se considera como población prioritaria de atención y apoyos a los estudiantes que correspondan a situaciones especificadas. Dentro de estas situaciones se encuentran el ser parte de la comunidad indígena. Lo anterior quiere decir que los indígenas tendrán prioridad al acceder a esta universidad. Además, la universidad reconoce que es necesario realizar más esfuerzos para atraer a estudiantes que han experimentado desventajas educativas debido a un nivel socioeconómico bajo y o por pertenecer a grupos indígenas. Terminar con este problema es responsabilidad de todos nosotros como mexicanos. La población indígena es parte fundamental de México. Ellos son los que representan un nexo directo con nuestro pasado, el cual no podemos olvidar ni negar. La falta de atención a sus demandas y necesidades han mostrado ser causa de levantamientos y movimientos que exigen sus derechos, no como mexicanos, sino como personas. Debemos encontrar una forma de incluirlos en el progreso que tiene nuestro país para evitar que su identidad y lealtades culturales sean sacrificadas. Es necesario hacer realidad todo tipo de programa que se inicie y no dejarlo solo en promesas. Si el dinero es destinado para esas comunidades, es imperativo que lleguen a sus manos y no sea robado por los encargados de los proyectos. De igual manera, es necesario que dejemos de verlos como un peso que debemos cargar en la sociedad. Debemos de verlos como un mexicano y una persona más que goce de sus derechos.